En la clase anterior vimos eh, la contextualización, algunos elementos contextuales del concepto de competencia y su lugar en el cambio, en la transformación paradigmática de la educación occidental. Hablamos particularmente sobre la sociedad del aprendizaje, pues porque es allí, en la transformación de la economía, en los cambios en la economía, en la complejización de la producción y de la vida humana, donde emerge este nuevo concepto y este nuevo paradigma, el cual se traduce como educación o formación por competencias. ¿Qué tendría esto que ver con las prácticas pedagógicas? Ya nos vamos en esa, digamos, a situar en el papel de aquel sujeto que cumple un rol fundamental en la transmisión del saber, ¿no? En la transmisión del saber para unos sujetos que viven y van a vivir y van a actuar en una sociedad cada vez más compleja, cada vez más difícil por la cantidad de información y por las mismas formas de vida y de relación entre los sujetos. Bien, el concepto de práctica pedagógica central y nos remite a una pregunta. ¿Qué es práctica? ¿A qué llamamos práctica? Cuando decimos práctica, siempre estamos imaginándonos o nos representamos el ejercicio constante y permanente. Como cuando decimos, es que aquel obrero tiene práctica cuando levanta una pared. Y cuando decimos tiene práctica, es decir, sabemos e identificamos que ese sujeto tiene un conocimiento práctico que lo hace diferente de un sujeto cuya práctica no es tan desarrollada como es el obrero, el obrero novato o el profesor novato. Bien, yo quiero centrarme en algunos elementos de la práctica para entender que la práctica pedagógica posee unos elementos que tienen que ver con el hacer. ¿Qué sucede? No hay práctica que no esté afincada o no esté arraigada en el hacer. La práctica se muestra, es haciendo. O sea, uno no puede decir yo tengo práctica del fútbol si realmente cuando voy a actuar, cuando lo hago, demuestro que realmente no tengo la práctica del fútbol. Yo no puedo decir tengo la práctica de la mecánica si cuando a mi carro se le pincha una llanta, no sé ni cómo ubicar el gato y comenzar a hacerle el movimiento para subirlo, etcétera, etcétera. Es decir, es en el hacer donde se reafirma la práctica. Pero eso implica lo siguiente. El hacer está determinado por tres elementos. El primer elemento es el tiempo. El tiempo del hacer es incalculable. Yo puedo tener una práctica, yo puedo estar haciendo la misma actividad durante 10 años y al final alcanzar ciertas destrezas, pero ese mismo hacer repetitivo impedirme tener realmente una práctica. La práctica no es solamente el tiempo, sino que además del tiempo depende de la disposición. ¿De la disposición de quién? De esa persona o de ese sujeto o del individuo, ¿no? Que haciendo desde un saber, él comienza a transformarse. Es decir, hay que hacer en el tiempo, pero hay que tener la disposición para lo que estemos haciendo nos afecte, es decir, nos transforme. ¿Qué tipo de transformación? Pues la transformación es de tipo
tipo mental, de tipo actitudinal, ¿no? Es decir, que mis esquemas iniciales de funcionamiento, mis esquemas intelectuales, comienzan a modificarse en la medida en que en una tarea que estoy realizando, haciendo, ¿no? Con el tiempo se va adaptando y va generando nuevas formas de a llevar a cabo cierta actividad o ciertas actividades. La práctica entonces es hacer con el tiempo, pero depende de la disposición que tenga un sujeto para efectivamente transformar sus estructuras mentales, ¿cierto? Sus actitudes, a través de la actividad. Es decir, que la práctica es hacer en el tiempo, pero un hacer que lo transforma a uno. Y el otro elemento de la práctica, tiempo y disposición, es el modo. ¿Qué es el modo? Entendamos el modo como la manera en que un individuo, un sujeto, una persona es capaz de adoptar, ojo, adoptar cierta gestualidad, cierta postura, de introducir unas ciertas maneras para realizar la tarea, es decir, para hacer lo que él está haciendo. El modo tiene que ver con el conocimiento, perdón, con el saber. Es decir, ¿de qué modo mi saber me lleva a mí en el hacer a variar la práctica? Es decir, cómo un sujeto haciendo se va afectando, va transformándose él mismo por la disposición, pero esa disposición y esa transformación depende del modo como él aborde o asuma una tarea determinada. ¿Qué significa esto? Significa que una práctica está conformada por la actividad que se hace, el modo como se realiza esa actividad y los efectos, afectación, que tiene esa actividad a partir de la disposición de un sujeto. Entre el modo, en la relación entre el modo y el saber, una práctica es ante todo un modo de poner a funcionar un saber. Y una práctica es una disposición de un sujeto cuyo saber lo transforma él, transformando a otros sujetos. Entonces, el modo es lo que determina el estilo de la práctica. Y la disposición es lo que genera la afectación o lo que denominamos o lo que podría denominarse la formación, la forma, la acción de la forma que uno alcanza cuando realiza una actividad. El sentido de la práctica. Toda práctica tiene sentido para la vida de uno, para su vida profesional, dependiendo el modo como yo asuma realizar una tarea. Es decir, el modo como yo expreso, enseño, manifiesto, movilizo mi saber, va a generarme un estilo. La práctica, por el modo del saber, de transmitir el saber, es diferenciadora, genera unos estilos. Algo así. Los profesores van generando un estilo de enseñanza por su práctica, es decir, por su modo de transmitir el saber. Y en segundo lugar, la práctica va a generar, ya lo dije hace un momento, la famosa afectación, es decir, la transformación de uno. Es decir, que la práctica pedagógica
cobra sentido en un profesor por el modo de enseñar el saber y por la disposición que él tenga frente al saber para enseñarlo y sus efectos en la vida de él como profesor. Dicho de otro modo, la práctica pedagógica puede traducirse o puede definirse como el conjunto de estrategias que un sujeto, por el modo como él enseña, por la disposición que tiene frente a un saber, se transforma transformando a los otros. Aprende enseñándoles a aprender a otros sujetos. Práctica pedagógica está la práctica pedagógica con estos elementos que he señalado nos permitirá decir lo siguiente. En el caso de las competencias, como lo vimos en la sesión pasada, las competencias movilizan una serie de problemas, movilizan una serie de conocimientos, movilizan una serie de estrategias y en el caso del profesor, un profesor es competente por el modo como él enseña, por la disposición para resolver problemas, para organizar la clase, para generar la disposición para que escuchar a los estudiantes, la disposición para reunirse con los otros profesores, etcétera, y para generar un saber de tipo pedagógico. Cuando hablamos de la práctica pedagógica por competencias, nos ubicamos en lo siguiente. Una cosa es transmitir el saber o el conocimiento y otra cosa es la apropiación del conocimiento y del saber. ¿De quién? Del alumno. Un profesor puede ser muy bueno transmitiendo el saber o lo que él conoce, pero esa transmisión puede no generar una apropiación en el estudiante, ya sea porque su práctica pedagógica es tradicional, ya sea porque su práctica pedagógica sea de acumulación o memorística, o ya sea porque su práctica pedagógica sea aplicacionista. En el caso de la práctica pedagógica por competencias, el asunto se vuelve distinto y es la práctica pedagógica de un profesor que enseña por competencias estará dirigida a que el estudiante se apropie un saber, unos conocimientos. ¿Para qué? Para que a partir de esos conocimientos él pueda hacerle frente a la vida, pueda resolver problemas, aprenda a relacionarse en contextos, a convivir con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. En esta medida, puesto que el paradigma de la educación por competencias comienza a funcionar en el 90 aproximadamente, incluso mucho antes, desde 1980, la práctica pedagógica incidirá, cambiará, porque ya no será, uno no puede enseñar de manera tradicional los conocimientos y los saberes que uno posee como profesor, sino que uno debe enseñar ya de una manera más activa, centrada en el estudiante y sobre todo pensando que los estudiantes deben apropiarse aquello, hacer suyo aquello que se les enseña. Es decir, la práctica pedagógica es un escenario de aprendizaje y allá debe conducir y debe regirse por ella. Por eso, entonces, el modo como el profesor enseñe determinará el modo como el estudiante aprenda. La forma como él se dispone ante su saber, ante el saber que él enseña, de esa misma forma se dispondrán los estudiantes. Es decir, una práctica pedagógica por competencias es ante todo y está situada ante todo, dirigida ante todo a otorgarle un sentido a aquello que se aprende para una sociedad
que siempre reclamará de los sujetos, de los individuos y de la persona una disposición para innovar, una disposición para aprender permanentemente, una disposición para conocer y una disposición para seleccionar lo mejor de la información de tal forma y de tal modo que él se vaya constituyendo, se vaya formando en un sujeto integral en una sociedad cada vez más compleja. Eso es, de alguna medida, la práctica pedagógica.